Primeramente, Dios les bendiga a todos. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí. El matrimonio, bueno, expresaba con mi esposa, mirando las preguntas, y le expresaba y le decía, el matrimonio, le decía, es el cumplimiento del deseo de Dios, porque la palabra de Dios dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, y nos hizo una ayuda idónea. Entonces, para mí el matrimonio es el complemento, es la oportunidad de poder alcanzar lo que a Dios le llegó en mente, ¿sí? El poder estar en compañía de la persona indicada, el poder compartir, y para la muestra un botón, mis dos hijas están ahí, y eso vino basado a eso, a lo que es el matrimonio, o sea, venir a organizar mi vida, a poder sentar mis pensamientos y hacer de esta tierra personalmente mejor. No sé, mi esposo. ¿Cómo ha sido su matrimonio? Yo quiero saber. ¿Cuántos años tienen de casados? Ahora en febrero cumplimos 22 años ya de 22 casados. años de casados. 22 Es una bendición. años de casados. Amén, amén. Para mí ha sido un reto. Un reto. Sí, un reto, porque el casarme con una persona que era extranjera era algo difícil. Roosevelt tenía una costumbre, yo tenía otra costumbre, y acoplarnos a eso fue un poquito al principio. Él decía una cosa, yo decía otra. Ya imagino, si Roosevelt decía, eso se llama agua, yo decía, no, eso se llama tamarindo. Y a veces, y tuvimos que acoplarnos aún en el hablar. Porque si ustedes saben que ustedes hablan de una forma, nosotros hablamos otra. Si ustedes dicen agua, yo digo leche. Aquí dicen suape y allá decimos trapero. Exactamente. Aquí decimos, vamos a fregar. Y allá dice, vamos a lavar la loza. Entonces fue algo, pero ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso estos 22 años. Como dijiste tú, hay en situaciones en que a veces uno dice, ¿yo por qué me casé? También que yo viví en mi casa, o tanto que yo hice. Pero es como decía Roosevelt, es un mandamiento que Dios dejó y es algo que toda mujer queremos experimentar un día. Toda mujer sueña un día con encontrar, como yo dije, a su príncipe azul. Ese hombre que te llena de expectativas, que hace que tu corazón se acelere, que tú deseas estar con ese hombre. Ese es el matrimonio que aún yo le pedí a mi Dios. Como dices tú, ya cuando yo me casé, muchas personas, yo tenía 25 años cuando ya yo me casé. Muchas personas decían, ¿te está quedando? Y decían, no, todo el tiempo del Señor. Lo que pasa era que Dios estaba esperando que Roosevelt se decidiera a venir a República Dominicana, ¿verdad que sí? Viniera a República Dominicana, conociera a esta hermosa y bella chiquitita, como él me dice, amén, y se quedara en el país. Amén. O sea que ha sido maravilloso a pesar de los retos y los desafíos. Entonces yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuáles son los tips o cuáles serían las bases que ustedes consideran, no solamente mediante la palabra de Dios, sino en su experiencia, que toda persona debe de saber antes de casarse? ¿Qué deberían de saber? Ya esto es para los solteros, los novios, los que van a tomar próximamente ese paso. ¿Qué deberían de saber antes de casarse? Bueno, yo me enfoqué en las costumbres. Estoy expresando, soy colombiano, aunque somos latinos, siempre hay ciertas cositas y me enfoqué más en eso para poder conllevar, para poder vivir mejor. O sea, sin que ella se diera cuenta, yo la chequeaba mucho. Me enfocaba, dio la casualidad y tuve la suerte de vivir frente, que por las persianas la miraba. O sea, aprendí a rendijiar bien. y comencé a escudriñar, ¿sí? No solamente la palabra, sino a
persona que estaba al frente. Y por ahí comenzó, ¿sí? Por ahí se comenzó a todo lo que hasta hoy está, ¿sí? Porque comencé a observarla, comencé a mirar, a darme cuenta, y cuando tenía la oportunidad de poder hablar, siempre venía a las preguntas, y entonces introducía la sinceridad. O sea que es muy importante observar, conocer, Sí, es la palabra conocerle. correcta, conocer. Y en su caso, hermana Dani, ¿qué usted considera que puede ser un tips o la base en sí de que se debe saber antes de esa etapa del matrimonio? Es como decía el negro. Disculpen, ya a él no le digo el nombre, yo siempre le digo negro. Ah. Era observar. Yo siempre observé antes era quién era la persona. No físicamente, porque aunque bonito, ¿verdad que sí? Un nombre precioso. Era más todo lo que era espiritual. Observaba a Roosevelt, cómo se conducía en la iglesia, cómo trataba, cómo se animaba. Y yo decía, bueno, si él es así, imagínate, entonces más allá. Y yo cuando quería a alguien que me ayudara espiritualmente, no alguien que me menguara, sino alguien que me ayudara. Y yo observé en Roosevelt eso, que él era un hombre decidido en las cosas del Señor, siempre buscaba la forma de cómo animar. Y yo decía, bueno, parece ser que voy inclinándome un poquito hacia eso. Se debe de conocer antes del matrimonio. Es aparte de lo físico, lo espiritual. Y mire, usted acaba de mencionar algo importante, porque yo recuerdo que cuando yo conocí a Dariel, él siempre decía que él quería a alguien que le sumara espiritualmente, no que fuera una carga, que él tuviera que estar arrastrando, que es muy importante. Y ahora en nuestro matrimonio, cuando yo veo que él está como medio flojo, vida, y si él ve que yo estoy medio flojo, vida, o sea, es importante ese ánimo, esa constancia en cuanto a la parte espiritual. Y esto entonces desencadena la siguiente pregunta: ¿qué tan importante es la vida de oración en el matrimonio, la oración en pareja? ¿Qué tan fundamental es? 100%. 100%. Porque el que no tiene ese contacto con Dios en oración, fracasa. Siempre tuvimos esa comunicación, y cuando no podía ella estar conmigo, estábamos muy de acuerdo. Tú lo haces entonces aquí, yo puedo irlo a hacer allí, o vamos a hacerlo así porque las niñas están pequeñas, hoy lo hago yo porque hay que cuidarlas para que podamos hacerlo. Y eso es una de las ¿qué le digo? Eso es lo más importante, lo que nos ha tenido de pie, la oración. Eso es la vitamina, el hierro, la fuerza que hoy nos permite estar juntos, ha sido la oración, ¿sí? Hemos podido tener la balanza bien puesta en lo que es la oración, ¿sí? Tratamos de sacar bien el tiempo. Y lo más importante, ponernos de acuerdo. Sí. Entonces una pregunta, después que ya en ese primer año de casados, que ya conocemos lo que es el matrimonio y mediante su experiencia entonces hemos visto de que sí se puede. Tienen 22 años de casado a través de luchas y de pruebas, pero están ahí juntos, 2 hermosas hijas que le nacieron las dos, una familia perfectamente bella y unida. Pero después de ese primer año, siempre, bueno, lo particular a mí me dijeron, después del primer año, prepárate, porque las cosas van a cambiar. O sea, a mí me rellenaron eso en la cabeza y me dijeron, después del primer año, ahí es que tú vas a conocer a Dariel, ahí que si yo qué. Y yo siempre tenía ese sustico de que pase el primer año, ¿qué es lo que va a pasar? Porque por lo regular, se acaba la famosa luna de miel. No sé si me doy a entender. Entonces, yo quiero saber, hermano Roosevelt y hermana Dani, ¿qué esperar después del primer año de casados? El divorcio. Oh my God. El divorcio. Después del primer año, es como cuando uno empieza a ver la realidad de lo que es el matrimonio, donde ya 2 personas se acoplan.
Muchas veces dice que el primer año es luna de miel. Y a veces yo digo que es de hiel, porque cuando tú empiezas a ver la mala costumbre, porque en el noviazgo, oiga, siempre Roosevelt me vio arreglada. Sí, siempre traté, y después de casado, imagínate usted después levantarse en la mañana con la gaña, con todo. Era algo, después del año, sí, imagine, después del año es cuando ya uno verdaderamente dice, estoy casada. Ya sí, ya superamos el primer año. Entonces, cuando ya usted ve la realidad de lo que fue el hermano Roosevelt y usted conoció lo que es la realidad, lo que no se ve en el noviazgo, entonces, ¿qué usted le recomienda a cada una de las personas que quieren tomar la decisión de casarse? En el aspecto de cuando ya no es todo color de rosa, de que vamos al día a día, a luchar día a día, a acoplarnos mutuamente. ¿Qué se puede hacer o qué usted aconseja a partir de ese primer año de casados? Que aguanten. Aleluya. Aquí. Ahí se resume todo, ahí se resume todo. Entonces, esto me desencadenó a la otra pregunta. Entonces, ya cuando toca aguantar, entonces, viene la palabra mágica, la armonía en el matrimonio. ¿Cómo llevar armonía en el matrimonio? De que cuando el hermano Roosevelt se enoja, usted pueda mantener la calma. De que cuando usted se enoja, él pueda mantener la calma. De que no comience con el tú me dices, o sea, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer para que una pareja, un matrimonio viva en plena armonía? Bueno, desde siempre, desde que comencé, ¿sí? Y a medida que iba pasando el tiempo, le fui expresando y le diciendo, bueno, yo no peleo. Yo le digo la verdad sin pelear. Y nunca esperes que me baje la cama. Si tú te quieres, te vas tú. Sí, yo, qué grave, no. Entonces, el éxito, vuelvo y le expreso, es salir corriendo cuando tiene uno que salir corriendo. Yo la veo, ya me voy, cuando vengo, le digo, entonces, o sea, aprendí a conocer, porque si me pongo y me igualo a eso, ¿dónde vamos a parar? Entonces, en este caso, para poder tener la armonía, después de conocernos, ya hemos venido hablando, ¿sí? Vamos a hacer útil lo que hemos conocido. Amén. Vamos a poner en práctica ya lo que Dios nos permitió, lo que la vivencia nos permitió, y vamos a sacar la flote. ¿Sí? Yo sé que tú eres así, pues ya, vamos a hacerlo, ya tú sabes cómo soy yo, entonces vamos a poner en práctica esto, para que podamos seguir siendo esa pareja. Y gracias a Dios que hasta el momento nos ha dado resultados, o sea, personalmente, ¿cierto? Y en su caso como mujer, ya usted sabe que la mujer es la más emocional, la que a veces es más efusiva. ¿Qué usted considera que puede ser esa pauta o esa clave para mantener un matrimonio en armonía? Era como decía el negro, aquí la más escandalosa, gritona, enojona, soy yo. Ustedes ven a Roosevelt, así siempre ha sido. Cuando yo me enojaba, Roosevelt me miraba, agarraba, prendía el motor y córrele para allá. Cuando él venía como a la hora me miraba, me decía, ya mami, ¿te calmaste? Yo tenía que reírme y el enojo, por más grande que sea, se iba acoplando. Para llevar una vida en armonía, lo primordial es hablar, expresar lo que se siente. A veces nosotras como mujeres siempre nos callamos y empezamos a guardar cositas. Mira que él no me hizo esto, mira que él no me hizo aquello. En la mañana Roosevelt, cuando no me despierta llevándome el café en la cama, me da un beso, me dice dormilona, despierta ya es de temprano, y siempre lo hemos hecho así. El día que no lo haga vamos a tener problemas porque ya me acostumbró. Entonces esa armonía es la que hay que hacer. ¿Sabe? No todo el tiempo es color de rosa. A veces hay momentos en que yo quisiera como con la mirada desaparecer a Roosevelt. Yo no digo que no, claro que sí, pero a veces vuelvo y digo, yo lo elegí y tú me lo diste. Yo lo elegí. Yo le pedí al Señor, yo puse propósito, pero yo lo elegí. Y como lo elegí, tengo que aguantármela ya.
tengo que aguantármela. Pero la armonía es el ser sincero. El ser sincero. En esta pandemia vimos cuán pacientes somos. Porque no es lo mismo, Roosevelt sale todo el día de la casa. Cuando llega en la noche, ya uno se... Pero vivir todo ese tiempo juntos, rozándonos, hablándonos, mucho, no sé cómo nos tiramos los calderos y todo eso. Pero no, es el entender y comprendernos. La comunicación, sí. yo diría que es también la base para la armonía, ¿verdad? Sí. La sinceridad. Lo que usted acaba de decir y lo que también usted dijo, el no guardarse las cosas. Porque ahí es que está el problema del ser humano, que en el momento preciso no se sincera. Muchas veces, en el momento cuando están con la gallareta, ahí tú se lo tiras y no es el momento prudente, es esperar el momento correcto para hablar, para sincerarse. Yo creo que es una base fundamental. Pero yo quiero hacer una pregunta también que es muy importante y por lo regular, la mayoría, bueno, no todos, pero sí la mayoría, les ha tocado en algún momento de la vida. Cuando los suegros le tocan vivir en su casa. Cuando te toca vivir con los padres de tu esposo o viceversa. Por lo regular, ¿qué es lo que pasa? La balanza siempre se tira más por un lado que para el del otro, es lo normal. Por situaciones a veces que no queremos, pero nos ha tocado. En este caso, cuando los suegros forman parte del hogar, que están ahí, yo sé que no sabía que a usted también le había tocado vivir con los padres del hermano Roosevelt. No todos los suegros, como dicen, bueno, mejor dicho, hablan mal de los suegros, hay que decirlo. Por lo regular, de los suegros hablan mal. Siempre. Pero en el caso, por ejemplo, ve la abuelita, en el caso, por ejemplo, de mi papá, cada vez que le han tocado ese el tema, siempre me enorgullece escucharla hablar cuando él dice, a mí me tocó la mejor suegra, la mujer más prudente, la mujer más delicada, la mujer que mami dice que ella siente que ama más a papi que a ella. O sea, es un trato a la altura. Pero cuando no es el caso, cuando ya los suegros comienzan a interferir en la parte matrimonial, hay que haber una división. Entonces, ¿qué se debe de hacer cuando nos toca, cuando a alguna pareja o matrimonio le toca convivir con los suegros en el hogar? Bueno, ya en este caso se iría uno quizás a un consejo no vivido, porque pues no me ha tocado. No nos ha tocado tener o llegar a vivirlo, ¿sí? Y sería muy bueno haberlo vivido para haber comprendido. Porque es caso mío personal, mis suegros... a mamá Roosevelt también. Yo llegaba y el suegro mandaba a Dani a cocinar de una vez. Que llegó, vaya a hacerle. O sea, pero él sabía, y si hablo de la suegra también. ¿Sí? Pero diría yo, ya es personal, ya eso entre pareja, pues no permitir que se entren tanto. ¿Sí? Porque si yo permito que se introduzcan más de lo que deben, va a haber problemas, obligado. ¿Sí? Entonces, basado ya la sabiduría, basado ya lo que yo decidí, a lo que yo quiero, vamos a llevarnos bien, vamos a llevar hasta donde se pueda. ¿Sí? Hasta este lugar, hasta aquí, ya y para allá no se puede cruzar la línea. Y creo yo que por esa vía podemos vivir. Bueno, tuvo la suerte de poder estar con mi padre, pero si yo hablo de mi padre, hablo de una persona de 50 años pastoreando, que le tocó vivir eso y mucho más. Y si hablo de mi mamá, pues fue la compañera que más bien aprovechaba cada momento para darnos un consejo. ¿Sí? Cuando yo vivía decía, vea, trate de esto así, en lo pastoral más que todo. ¿Sí? Ella sacaba y se nos arrimaba y nos decía, mira, en la iglesia, pastoralmente, ustedes van a tener que pasar esto, así, así, así. O sea, entonces, en este caso, lo que fue vivir con el suegro o con los suegros, tuvimos esa dicha. Pero también, cuando llegábamos a hablar, hablábamos de no pasar, ¿sí? de no inmiscuirnos más de lo que no podemos. Ahora, ese es en el caso, por ejemplo, también que es mi caso, que es el caso pastoral. Mis suegros también son pastores. Pero en el caso de esos padres que aman tanto a sus hijos, que llegan a un punto que no los quieren soltar, pero no tienen conocimiento de la palabra, o digamos, mejor dicho,
no tienen esa madurez espiritual, vamos a decirlo así, para entender de que ya los hijos se fueron y que dice la Biblia de que dejará a su padre y a su madre. O sea, ¿qué hacemos en ese caso cuando estamos conscientes de que mi papá no me quiere soltar, de que mi mamá no me quiere soltar o viceversa? ¿Qué podemos hacer? Tratando de llevar la fiesta en paz. ¿Qué podemos hacer? Precisamente por eso lo expresaba, o sea, ya ahí voy a la decisión que yo tomé, ¿me entiendes? O sea, ya yo soy una persona adulta, ya yo tomé mi decisión y de ahí para allá voy a afrontarla. Entonces, pongo la línea, porque ese es el problema, no permitir que pase. Por eso lo estoy expresando. Ya voy a sacar a relucir la experiencia que yo personalmente, o sea, ya no es de no, la personal, la que yo decidí. Ya espiritualmente dejará al hombre, a su padre, a su madre y se unirá, pero humanamente, si yo me caso con alguien es porque ya voy teniendo un pensamiento un poco más elevado a lo que era antes. Entonces, voy a poder tener, si soy sabio, ¿sí? Si me detengo a pensar, ya yo decidí, ya yo sé qué voy a hacer, entonces vamos a poner las líneas y las pautas. La conversación también, o sea, pudiera darse el caso de tratar de conversar para tratar de que las cosas marchen bien sin herir las partes, ¿cierto que sí? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo veo por los ojos de papi, yo veo por los ojos de mami, o sea, yo no puedo pasar un día sin yo no los llamo, ni siquiera de llamada, por videollamada, o sea, todos los días yo los llamo, lo mío es una cosa increíble, pero eso no ocupa el lugar que le corresponde a Dariel. O sea, yo estoy consciente de eso. Exacto. Sí, porque mi mamá, yo hablo, pues, yo vengo aquí y estoy con la suegra, pero no nos inmiscuimos, o sea, no nos adentramos a las líneas donde ya nos toca como pareja. Claro, también yo, por ejemplo, en mi caso he contado con la bendición antes de darle la parte de que mis papás no se meten en nada, o sea, nunca, en todo este tiempo de casada, nunca. Ahora, al contrario, hay muchas veces que Dariel me lo ha dicho, no, vida, vamos a consultarlo con tu papá, a ver qué cree, vamos a consultarlo porque la experiencia no se improvisa, como dicen por ahí, pero realmente él me ha dado el lugar que me corresponde como su esposa, Dios Lady, y yo le he dado el lugar que él corresponde, Dios Dariel. Entonces luego va lo demás, o sea, porque incluso bíblicamente es así, primero está la familia, luego el ministerio. Entonces, en el caso de usted, hermana Dani, ¿qué usted considera que serían las pautas para que ninguna de las partes salgan heridas y que se establezca ese respeto y ese como no cruzar la línea, como dijo el hermano Roosevelt? Como decía Roosevelt, nosotros vivimos pequeños meses con mi suegra y mi suegro. Como decía Roosevelt, ellos fueron de bendición porque la suegra me decía, Dani, la vida pastoral no es fácil. Y siempre me decía los problemas que iban a haber dentro de la iglesia, cómo debíamos de resolverlo. Pero la pregunta es si los padres se meten en el matrimonio. Hay problemas, serio problema, porque hemos visto que cuando los padres se meten de más, rompen. Hemos visto división. Dentro mismo cristiano hemos visto división porque tenemos ese mamiti o ese papiti pegado ahí y todo ello, y eso trae problemas. Es como decía Roosevelt, yo sé que papi, mami son, oiga, y siempre estarán para nosotros. Eso es algo increíble, pero ya yo sé que aparte ya de papi, mami, mi prioridad es Roosevelt. ¿Sabe? Nosotros siempre decimos mami, papi sobre todas las cosas, mami, papi sobre todas las cosas. Pero la palabra de Dios dice dejar padre y madre y se unirá a su esposo. Ya mi prioridad es Roosevelt. Aún a papi y a mami no le gusten la decisión que Roosevelt tome, es Roosevelt. Entonces, cuando esa pareja no sabe distinguir y se deja manipular, porque la palabra es manipular por los suegros, ahí hay ciertos problemas. Ahí hay ciertos problemas. Porque nosotros somos nosotros. Ya papi y mami vivieron lo suyo. Ya papi y mami tuvieron lo suyo. Ahora hay tiempo de nosotros dos. Y es bastante problemático el tener suegros que quieran meterse de más. Entonces sería tratar de conversar, pudiéramos decir, para establecer límites
sin herir las partes, porque realmente uno lo que quiere es que la familia esté, exacto, lo más El acuerdo. unida que se pueda y en acuerdo. Pero sí es bueno tener esa salvedad de que ya somos otra familia. Aunque somos una familia en el núcleo, pero ya somos una familia que se está formando, exactamente. Entonces, ya para cerrar esta parte de lo que es el matrimonio, ¿cuáles ustedes considerarían que serían las pautas o bases para un matrimonio fuerte? Bueno, pues hemos venido hablando y para mí lo más esencial ha sido la sinceridad. Para mí, o sea, no estar ocultando. Sí, esa ha sido una de las... Y ya hay para acá, ¿cómo le digo? El tratar de cumplir ciertos deseos. O sea, en mi caso, yo escucho a veces a mi esposa expresar algo, aún mis hijas. Ay, papi, le digo, sí, yo a veces le digo, sí, ya sé, pero espérate que yo lo consiga. Entonces, cuando llego y tengo la oportunidad de tener y poder ir a cumplir ese deseo que ella está nombrando, sí, voy y se lo hago. O sea, trato de estar al pendiente. ¿Sí? Yo a ellas no las regaño, pero sí les que vayan al médico, yo no voy. O sea, trato de preocuparme por ellos. Me toca levantarme temprano, me toca hacer esto. O sea, me olvidé de mí para enfocarme pues en ellos. Y ellos pues ya se encargan de mí. ¿Sí? Entonces, hemos tenido estos años precisamente primero por sinceridad. Trato de expresarle cuando estamos unidos, decirle, ponernos de acuerdo, hablar. Vamos a hacerlo, se puede, no se puede, me está sucediendo esto. O sea, trato de no esconder, ¿sí? Por fuerte que sea, ¿sí? Por fuerte, porque han habido cosas fuertes. Yo salgo mucho, yo tengo un trabajo en donde me toca ir mucho a las casas. Y la forma a veces de ciertas personas de recibirme, dice uno, bueno, Dios mío, ¿qué? Pero entonces yo llego y le digo, bueno, mami, o vas tú conmigo o déjame llevar a alguien porque allí está sucediendo eso. Entonces trato de venir de una vez con sinceridad a expresárselo. Y ya vuelvo y le expreso en asuntos ya de unión, trato de cumplirle. Porque me gustaría cumplirle más, pero a veces el efectivo no llega. Pero cuando se puede, trato de cumplirle los deseos. ¿Sí? Una de las cosas, no me gusta verla con la cabecita media sin lavar. Le digo, hey, vete al salón. O sea, personalmente. Sí. Hay otros que no, yo sí, hey, vete. Entonces tratamos de ser sinceros en todos los aspectos. Entonces pudiéramos decir que la comunicación, la Esa es sinceridad es la base para que un matrimonio... Para mí ha sido eso. Y esa ha sido su experiencia. Sí, Yo sí. creo que es que para todos los que somos casados y estamos hermosamente juntos, entendemos de que la armonía se basa en la comunicación y en la sinceridad. Para que las cosas marchen bien hay que hablar. No nos podemos guardar las cosas. Es importante de que hablemos, de que conversemos, de que saquemos ese momentito para tomarnos un café y hablar, expresar las cosas. Y así las cosas marcharán bien.